¿Te acuerdas de los X? Al menos no hay cucarachas gigantes. ¿Por qué no pensé en eso? Hoy hablaremos de una familia de espías muy atípica y disfuncional. Desde Kim Possible hasta Los Sábados Secretos, las series de espías se pusieron muy de moda. Pero hubo una que se perdió en los recuerdos de muchos. Quédate hasta el final del vídeo y si te ha gustado, déjame tu like y suscripción para no perderte de los nuevos vídeos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. The Exes es una serie que sale de la mente creativa del californiano Carlos Joseph Ramos. Ramos destacó por aportar ideas y dibujos a proyectos como OG Cartoons, la película de El Espantatiburones y en los últimos años para la caricatura Star vs. Las Fuerzas del Mal. Desde el año 2002, Ramos puso en marcha su propio proyecto animado. Ramos, quien ha declarado ser fan de las películas de James Bond y otras como El Superagente 86, entre otras sagas de espionaje, toma como inspiración el tema para su creación. Por cierto, déjame en los comentarios si te gustaría un vídeo sobre la caricatura de James Bond Jr. A pesar de ser concebida en 2002, Ramos no encontraba manera de producir la serie, hasta que un año después, tras un encuentro con Jim Smith y Vincent Waller, ex guionistas de Ren y Stimpy y ex alumnos de John K., le abrieron las puertas de Nickelodeon Studios, presentándole al director Dave Marshall, quien se haría cargo de la dirección de la animación de Ramos. Debido a que por esos años Nickelodeon Studios tenía mucho trabajo, la producción se extendería por 2 años, terminando de producir la serie hasta ya en las postrimerías del 2005. Los X estrenaría en Estados Unidos el 25 de noviembre de 2005, y al ser producida por Nickelodeon Studios, tiene un estatus de Nicktoons. La caricatura nos cuenta las aventuras de la familia X, una familia de 4 miembros que son espías secretos que trabajan para la organización superior, quienes les han otorgado una base interactiva disfrazada de casa para que cumplan el objetivo de salvar el mundo de la sociedad de emprendedores nefastos y delincuentes, Snafu, liderada por el malvado hombrecito pequeño y calvo Glowface. Aparentemente, Glowface parece inspirarse en el Dr. Malito de las películas de Austin Powers. La familia está compuesta por Tucker X, conocido como el Señor X, un padre de familia de 40 años que viste de traje a lo James Bond. Es el líder y cerebro del equipo. A pesar de eso, es el estereotipo de buen padre pero no muy listo. Literalmente parece una combinación entre el señor Turner y Jack Fenton, con un toque de Samurai Jack. Trudy X, conocida como la señora X, la madre de familia experta en armamento y combate. La señora X no es precisamente una ama de casa ejemplar por su personalidad y pocos conocimientos hogareños. Sin embargo, ama mucho a su familia y eso lo hace una gran madre, que hará lo posible por salvarlos de cualquier peligro gracias a sus artes marciales. Tuesday Elizabeth X es la hija mayor de 16 años, una chica vegetariana y ponquera con problemas de adolescentes. Ella es la científica y voz de la razón de la familia. Es la que más trata de llevar una vida normal y encajar en la sociedad. A pesar que también ama a su familia, no se lleva bien con su hermano. Truman X es el hijo menor y más joven de 10 años. Truman es como el genio loco y malvado por dentro de la familia. Es el experto en tecnología y mecánica. Truman actúa de manera rebelde como todo niño, siendo como un antihéroe. Es muy destructivo, pero también lo hace para llamar la atención de su familia, quien no le dedica tiempo por las misiones que deben atender. Junto con ellos estará la Base, quien es la inteligencia artificial que controla su casa. Base, junto a Tuesday, son los más razonables del hogar, además de ser el contacto de la familia con Superior. Es el encargado de las cuestiones domésticas de la casa. Entre sus rivales están su principal enemigo, Glowface, y su secuaz, el refinado Lorenzo Suave. A pesar de ser los villanos y líderes de Snafu, Glowface funciona como el alivio cómico de la serie, e incluso diría que es el personaje más gracioso de la misma. Brandon, quien es el sobrino de Glowface y miembro temporal de Snafu. Brandon y Tuesday tienen una relación, lo que le hace no ser un villano, aunque debe obedecer a su tío. Aún así, Brandon trata de sabotear de vez en cuando a su tío y así estar con Tuesday. Pie Grande, quien es el más fuerte de la organización, tiene como poder saber manipular la mente de los animales y usarla a su favor. Como curiosidad, su voz fue interpretada por la ex estrella de la WWE, Randy Savage, también conocido como Macho Man. Y los Yes, o Y, como llames a la letra en tu país. Los Yes son una familia de espías de origen indio, también al servicio de Superior.
Sin embargo, son tan competitivos que harán lo posible para estropear y quitar del camino a los X, así como lo hicieron con otra familia de espías, los Zetas. Entre algunos de esos episodios están una mala fotografía. La familia se da cuenta que no tienen una foto familiar normal, por lo que Tuesday los convence de tomarse al menos una foto normal para tener en la pared. La familia recibe una promoción por una foto, y aunque saben que puede ser una trampa, deciden ir al lugar donde en efecto es una emboscada de Glowface. La familia se burla de Glowface por no tener talento fotográfico, así lo distraen y le dan una paliza. El espía que me amó, en referencia a la película de James Bond. Contra la voluntad de Tuesday, Brandon decide conocer a su familia, y al hacerlo, pasarán varios momentos incómodos como el interrogatorio del Sr. X, quien sospecha que Brandon es un agente de SNAFU. Al final, resulta que Brandon sí es miembro, pero es porque Glowface es su tío, y su familia lo ha obligado a tener un empleo de verano con él, dejando en claro que no es malvado y que sus sentimientos por Tuesday son verdaderos. Truman X, supervillano. Este es un episodio especial. Tras destruir la guarida de Glowface, y de paso lastimar a la familia, estos castigan a Truman. Glowface, quien queda fascinado por el espíritu destructivo de Truman, decide secuestrarlo y convencerlo de unirse a SNAFU, cosa que Truman acepta porque nunca se ha sentido valorado por su familia. Al final, resulta que Truman fingía para convencer a Glowface porque es lo que él haría por su familia. Con doloroso amor, los X se enteran que Truman está siendo golpeado en la escuela, pero resulta que su bravucón es una niña. Tuesday concluye que la niña molesta a Truman porque le gusta, así que le propone que acepte una salida con la niña y tratarla bien para que cambie su actitud. Los señores X tratan de interferir en la primera cita de su hijo, sumado a que la actitud amable de Truman incomodan a la niña, lo que hace que se vaya y deje de molestarlo. A pesar que Truman parece aliviado, en el fondo extraña que la niña lo moleste. Abajo los Yes. La otra familia de espías al servicio de Superior, los Yes, se hacen vecinos de los X. Los Yes hacen una barbacoa en donde invitan a los vecinos, pero es una coartada para acabar con los X. Los Yes son tan carismáticos que hasta Glowface prefiere ser derrotado por ellos, pero en realidad son más malvados que los propios SNAFU. Tras salvarse de una bomba creada por los Yes, los X los derrotan y salvan el día. La serie llega a Hispanoamérica con un preestreno el 2 de junio de 2006 por Nickelodeon, siendo ya su estreno oficial el 7 de agosto de 2006 por acá. Contó con una sola temporada de 20 episodios, divididos en 2 segmentos, pues como vimos, el episodio especial de Truman Villano duró todos los 22 minutos. La serie oficial fue cancelada en Estados Unidos por bajo rating, lo que hizo que no se produjera una segunda temporada. Esto hizo que Ramos, quien ayudaba a Dave Marshall en Nihao Kai-Lan en 2007, renunciara a Nickelodeon Studios y no trabajara más con ellos. Una hipótesis que también se ha manejado es que la serie fue cancelada porque fue realizada por personas muy cercanas a John Kricfalusi. Incluso, este señor tiene un cameo en uno de los episodios, y se rumorea que Nickelodeon no quería verse ya involucrado en nada que tuviera que ver con el nombre de Kricfalusi. No solo porque terminaron en malas relaciones, también porque ya sabemos que John K. es una persona con muy mala reputación. La serie tiene opiniones divididas y calificaciones algo mediocres. Entre sus puntos más criticados está su estilo de dibujo. A muchos no les gustaba su arte y hasta llegaban a decir que era incómodo tanto en estética como en colores. Otra crítica era la familia en sí, pues los personajes no transmitían carisma o que simpatizaras con ellos, diciendo algunas veces que les fuera mal. Aunque el señor X no me parecía malo, simplemente algo tonto. Pero también tiene buenos puntos a favor como la trama de los episodios que muchos sí fueron divertidos a su manera. Algo que era llamativo era el uso de los insultos y palabras fuertes, entre esos insultos haciendo referencia a llamar de cabeza de caca. La serie fue nominada a algunos premios y se llevó el primer lugar en unos como ganar el premio Artio, a serie animada con mejor casting de voz, y ganar un premio Annie por mejor guión a un episodio de una serie animada, ambas en 2006. Algo que noté leyendo reseñas es que la mayoría de buenas críticas son de años recientes, mientras que las malas son de años más alejados. Esto me hace suponer que probablemente su humor no era para la época, y que ahora su humor y trama serían más aceptadas. Eso o que también la serie se malinterpretó como una serie infantil, cuando era para preadolescentes y adolescentes. Al menos yo podría decir que quizás salió en una época equivocada, pues tenía mucha competencia de calidad tanto en Nick como en otros canales. Si sale en 2012, creo que funcionaba. Y también en otra televisora, pues tenía un estilo muy de Cartoon Network. Algo que destacar sobre esta caricatura es que su doblaje para Hispanoamérica estuvo perdido muchos años, e incluso parecía una caricatura que quedaría en el olvido absoluto. Eso hasta que en época de la pandemia
Se empezaron a subir fragmentos de la serie y su intro a distintas plataformas. Según una de las personas que subió dicho fragmento, se topó con la serie en la plataforma de Pluto TV, y para sorpresa de todos, que en 2021 la serie con todo su doblaje estaba subida en esa plataforma, en donde sigue a día de hoy. Y la verdad es que sí me gustó verla de nuevo, pero es casi imposible que vuelva a Nickelodeon. Para su doblaje en español para España, Oscar Redondo es el Señor X. Se llama llanto, cielo. Significa que tienes que darle dinero. Pilar Morales es la Señora X. Necesitas ejercicio. Yo también lloraría si no tuviese nada mejor que hacer. Carmen Calvel como Tuesday. En las sociedades del pasado, cambiar los pañales era un gran honor. Adriana Jiménez como Truman. Y son las personas más aburridas del mundo. Daniel Biak como Base. Indicarles que el superior está furioso. Otra vez han estado a punto de revelar su identidad. Y Joaquín Gómez como Glowface. Haré copias tamaño cartera para repartirlas entre todos mis amigos. Para su doblaje español para Hispanoamérica hecho en Venezuela, Ledner Belisario es el Señor X. Al menos no hay cucarachas gigantes. Soraya Camero es la Señora X. Oh, ¿quién dijo que el Día de Brujas podría ser escalofriante? María José Esteves como Tuesday. Después de todo eso, lo último que quiero hacer son cosas del Día de Brujas. Gonzalo Fumero como Truman. Créeme, con lo que he planeado, te va a encantar. José Durán es Base. Jesús Núñez es Glowface. No puedo creer que esos inútiles de pies puntiagudos me ganaran de nuevo. En su idioma original, Patrick Warburton es el Señor X. Wendy Malik es la Señora X. Lindsay Bartilson es Tuesday. Jansen Panettiere es Truman. Stephen Roth es Base. Y Chris Hardwick es Glowface. ¿Y tú recordabas a los X? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? ¿Te gustaría que volviera? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.